He caminado por este mundo el tiempo suficiente para entender que la confianza no es una moneda que se pueda entregar a la ligera. Hubo un tiempo en que mi corazón era un libro abierto, mis pensamientos un río que fluía libremente, para que cualquiera bebiera de él. Creía, con la inocencia del neófito, que la bondad era el estado natural del ser humano y que la sinceridad era una ley universal. Pero la vida, esa maestra implacable y a veces cruel, me ha enseñado a través de cicatrices y desengaños que el alma humana es un laberinto mucho más complejo y a menudo más oscuro. He aprendido, no a través de la amargura, sino de la sabiduría forjada en el fuego de la experiencia, que la confianza ciega es una invitación al desastre. El estoicismo, esa filosofía que he abrazado como un faro en la noche, no aboga por un cinismo estéril ni por un aislamiento paranoico. No, lo que nos enseña es a cultivar una fortaleza interior tan sólida, que nuestra paz no dependa de la lealtad o la traición de otros. Nos enseña a ser autosuficientes, a encontrar en nuestro propio juicio y en nuestra propia virtud el único ancla en un océano de incertidumbre. Hoy quiero compartir contigo no un dogma, sino una serie de reflexiones, de lecciones aprendidas a un alto precio. Son 10 razones, 10 pilares de una fortaleza que he construido para proteger mi tranquilidad, para obligarme a no confiar ciegamente en nadie. Y te invito a que escuches, no para que adoptes mis palabras como una verdad absoluta, sino para que examines tu propia vida, tus propias relaciones, y decidas por ti mismo dónde y cómo depositas ese tesoro tan preciado que es tu confianza. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta reflexión, si encuentras valor en este tipo de contenido, si buscas fortalecer tu espíritu y navegar las aguas de la vida con mayor sabiduría, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video, suscríbete a El Faro Estoico Oficial, activa la campanilla para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Tu apoyo nos permite seguir arrojando luz sobre estas enseñanzas milenarias. Y ahora, sin más dilación, comencemos nuestro viaje. Razón 1. La naturaleza humana es cambiante e imperfecta. La primera y más fundamental de las lecciones que he interiorizado es la aceptación de la naturaleza humana en toda su imperfecta y cambiante realidad. Los seres humanos no somos estatuas de mármol, talladas con virtudes inmutables. Somos ríos, fluyendo y cambiando constantemente, arrastrados por las corrientes de nuestras pasiones, miedos, ambiciones y debilidades. La persona en la que confías hoy, el amigo que te jura lealtad eterna, el socio que comparte tus sueños, no será necesariamente la misma persona mañana. He visto a hombres buenos corromperse por el poder, a amigos leales vender sus principios por un puñado de monedas, a amantes devotos convertirse en extraños por el simple paso del tiempo y la erosión de la rutina. No lo hicieron por maldad intrínseca, o al menos, no siempre. Lo hicieron porque sus circunstancias cambiaron, porque sus deseos evolucionaron, porque sus miedos se hicieron más grandes que su integridad. El estoicismo nos enseña a través de Epicteto que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestras propias reacciones. Confiar ciegamente en alguien es entregar el control de nuestra paz interior a la voluntad fluctuante de otro ser humano, y me apuesta que, estadísticamente, estamos destinados a perder en algún momento. Mi confianza, por tanto, ya no reside en la promesa de que alguien no cambiará. Eso sería pedirle al río que deje de fluir. Mi confianza reside en mi propia capacidad para adaptarme a esos cambios, para observar sin juicio pero con cautela, y para entender que la lealtad de hoy no garantiza la de mañana. He aprendido a valorar las acciones presentes por encima de las promesas futuras y a estar preparado para el cambio, porque el cambio es la única constante en la condición humana. No es pesimismo, es realismo. Es la base sobre la que se construye una serenidad que no puede ser destruida por la decepción,
porque ya no espera la perfección de lo imperfecto. Razón 2. Las personas actúan por interés propio. He llegado a comprender, con una claridad que a veces duele, que la mayoría de las acciones humanas están impulsadas por el motor del interés propio. Esto no es una condena, sino una observación. Desde la necesidad más básica de supervivencia hasta el deseo más elevado de autorrealización, todos buscamos, de una forma u otra, nuestro propio beneficio. Y en esa búsqueda, a menudo, los intereses de los demás se convierten en un daño colateral. He tenido socios que, en nombre de la misión compartida, desviaron recursos para sus propios fines. He escuchado a colegas que, mientras me daban una palmada en la espalda, susurraban críticas a mis espaldas para asegurar su propia posición. He sentido la amarga picadura de la traición de aquellos que prometieron caminar a mi lado, solo para abandonarme cuando el camino se volvió difícil y ya no les ofrecía ninguna ventaja. El estoico no se lamenta de esta realidad. La acepta. Séneca nos recordaba que debemos vivir para nosotros mismos, pero también para los demás. Sin embargo, la clave está en el equilibrio y en la comprensión de que, para la mayoría, la primera parte de esa frase tiene un peso mucho mayor. Confiar en que alguien priorizará tus intereses por encima de los suyos es, en la mayoría de los casos, una fantasía. Las personas te ayudarán si les conviene, te apoyarán si no les cuesta demasiado, y te serán leales mientras no tengan una razón más poderosa para no serlo. Por eso he aprendido a ser mi propio defensor, a analizar las motivaciones ocultas detrás de las palabras amables y las ofertas generosas. No asumo la mala intención, pero tampoco la descarto. Simplemente observo los hechos. ¿Qué gana esta persona con esta acción? ¿Cuáles son sus verdaderos incentivos? Al entender que todos juegan su propio juego, he aprendido a jugar el mío con más habilidad, a proteger mis flancos y a no dejar mi destino en manos de aquellos cuyo principal objetivo es asegurar el suyo. Mi confianza ahora se basa en acuerdos claros, en intereses alineados y en la evidencia demostrada, no en la fe ciega en el altruismo ajeno. Razón 3. El secreto compartido deja de ser tuyo. Hay una verdad tan simple como devastadora, que he aprendido a respetar por encima de muchas otras. Un secreto, una vez compartido, deja de pertenecerte. Se convierte en una mercancía, en una anécdota, en un arma potencial en manos de otra persona. Y esa persona, por muy cercana y confiable que parezca, tiene su propio círculo de confianza, sus propios momentos de debilidad, sus propias tentaciones para usar esa información. Recuerdo con claridad la vez que confié mi mayor vulnerabilidad a alguien que consideraba un hermano. Le hablé de un miedo profundo, de una inseguridad que me carcomía por dentro. Lo hice en un momento de desesperación, buscando consuelo y comprensión. Y lo recibí. Pero meses después, en una discusión acalorada, esas mismas palabras, esa misma vulnerabilidad, me fueron arrojadas a la cara como un dardo envenenado. En ese instante, el secreto que yo le había entregado como un regalo de confianza, se había transformado en un arma para herirme. No fue un acto de maldad calculada. Fue un momento de ira, de pérdida de control. Pero la lección fue indeleble. Las personas, incluso con las mejores intenciones, son guardianes imperfectos de nuestros secretos. Unas copas de más, una conversación indiscreta, un intento de ganar la simpatía de un tercero, y tu secreto emprende un viaje por el mundo, transformándose y distorsionándose en cada boca que lo pronuncia. Como decía el sabio, si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Desde entonces, he aprendido a ser el guardián de mi propio silencio. Mis planes más importantes, mis ambiciones más profundas, mis debilidades más sensibles, los guardo en la bóveda de mi propia mente. No porque desconfíe de todos,
sino porque confío plenamente en la fragilidad de la naturaleza humana. Comparto lo necesario, lo superficial, lo que no puede ser usado en mi contra. Pero el núcleo de mi ser, mis verdaderas fortalezas y mis verdaderas debilidades, esas me pertenecen solo a mí. Y en esa soberanía sobre mi propia información, he encontrado una libertad y una seguridad que ninguna confesión a un tercero podría jamás ofrecerme. Estamos a mitad de nuestro viaje, y espero que estas reflexiones estén resonando contigo. Si es así, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas razones te ha impactado más hasta ahora? ¿Tienes alguna experiencia personal que quieras compartir? Deja tu comentario abajo. Leer y aprender de las experiencias de nuestra comunidad es una parte fundamental de El Faro Estoico Oficial. Y si aún no lo has hecho, este es un buen momento para suscribirte y unirte a nosotros. Continuemos. Razón 4. La envidia es una sombra silenciosa. La envidia es uno de los venenos más sutiles y destructivos del alma humana. Y lo más peligroso de ella es que rara vez se presenta a cara descubierta. Se disfraza de preocupación, de consejo, de crítica constructiva. Es una sombra que camina a tu lado, sonriendo y asintiendo, mientras en secreto desea tu caída. He conocido el éxito y con él, he conocido la envidia en sus formas más insidiosas. Amigos que celebraban mis logros con palabras grandilocuentes, pero cuyos ojos revelaban una chispa de resentimiento. Colegas que me ofrecían ayuda para mejorar mis proyectos, cuando en realidad buscaban sabotearlos desde dentro. Personas que, incapaces de alcanzar sus propias metas, encontraban un perverso consuelo en intentar derribar a quienes sí lo lograban. Confiar en alguien que te envidia es como dormir con una serpiente en el pecho. No sabes cuándo morderá, pero sabes que lo hará. Su resentimiento es un fuego lento que consume cualquier atisbo de lealtad. Tus éxitos no son una fuente de alegría compartida, sino un recordatorio de sus propias frustraciones. Tus fracasos, por otro lado, son su alimento, su secreta y amarga victoria. El estoicismo nos enseña a ser indiferentes a la opinión de los demás, y esto incluye tanto los halagos como las críticas. He aprendido a aplicar esta indiferencia también a la envidia. Ya no busco la aprobación de nadie, ni me dejo afectar por su resentimiento. Mis metas son mías, y mi camino es mío. He aprendido a reconocer las señales sutiles de la envidia, el elogio que lleva un aguijón, el consejo que busca desanimar, la ausencia de una alegría genuina ante mis triunfos. No confronto al envidioso. No le declaro la guerra. Simplemente le retiro mi confianza. Creo una distancia prudente, una barrera invisible que protege mi energía y mis proyectos de su influencia tóxica. Me rodeo de aquellos pocos que pueden celebrar mis victorias como si fueran las suyas, y me alejo silenciosamente de aquellos cuya sonrisa es solo una máscara para su amargura. Proteger tu paz interior a menudo significa protegerte de la envidia ajena, y para eso, la desconfianza selectiva es una herramienta indispensable. Razón 5. Las personas son espejos de sus propias limitaciones. Una de las realizaciones más liberadoras que he tenido es que a menudo, cuando alguien te da un consejo, te critica o intenta guiarte, no te está hablando a ti. Se está hablando a sí mismo. Proyectan en ti sus propios miedos, sus propias inseguridades y sus propias limitaciones. Su visión del mundo es un reflejo de su propia experiencia, y esperan que tú vivas dentro de los confines de su realidad. ¿Cuántas veces he escuchado frases como, no deberías arriesgarte tanto, es demasiado peligroso, es mejor que te conformes con lo que tienes, la ambición es peligrosa, o yo que tú no lo haría, es imposible que funcione? Al principio, tomaba estas palabras como una evaluación objetiva de mis planes. Creía que venían de un lugar de sabiduría y preocupación genuina.
Pero con el tiempo, empecé a ver el patrón. La persona que me aconsejaba no arriesgarme era alguien que había sido paralizado por el miedo toda su vida. El que me pedía conformidad era alguien que había renunciado a sus propios sueños. El que me decía que algo era imposible era alguien que nunca lo había intentado. No me estaban protegiendo a mí. Estaban protegiendo su propia visión del mundo, una en la que el fracaso es inevitable y la audacia es castigada. Confiar ciegamente en el consejo de otros es permitir que sus fantasmas personales dicten tu destino. Es dejar que sus cadenas invisibles te aten. El estoicismo nos insta a confiar en nuestra propia razón, en nuestro logos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo constantemente que debía examinar sus propias impresiones y no dejarse llevar por las opiniones de los demás. He aprendido a hacer lo mismo. Escucho los consejos, sí, pero los filtro a través del tamiz de mi propio juicio y de mi propio conocimiento. Ahora cuando alguien me da su opinión, me pregunto, ¿desde qué lugar viene este consejo? ¿Es un reflejo de la realidad o un reflejo de sus miedos? ¿Está basado en la experiencia o en la suposición? He dejado de confiar en el juicio de aquellos que no han construido la vida que yo aspiro a tener. Busco el consejo de mentores, de aquellos que han demostrado con hechos lo que yo busco con anhelo. Pero la decisión final, la responsabilidad última, es siempre mía. Porque nadie más que yo puede vivir mi vida, y nadie más que yo puede definir los límites de lo que es posible para mí. Razón 6. La dependencia emocional es una prisión. Confiar en alguien para tu felicidad, para tu validación, o para tu sentido de valía es construir tu casa sobre un terreno movedizo. Es entregar las llaves de tu bienestar emocional a un guardián externo, y ningún guardián es infalible. Esta dependencia, por dulce que parezca al principio, es una de las prisiones más peligrosas que existen. Viví esa dependencia. Hubo un tiempo en que mi estado de ánimo era un reflejo directo del de mi pareja. Si ella estaba feliz, yo estaba feliz. Si ella estaba molesta, mi mundo se desmoronaba. Su aprobación era el sol que iluminaba mis días, y su desaprobación, la nube que los oscurecía. Creía que eso era el amor, la conexión profunda. Pero en realidad, era una abdicación de mi propia soberanía emocional. Cuando esa relación terminó, no solo perdí a una persona, perdí mi centro. Me sentí vacío, a la deriva, porque había externalizado la fuente de mi propia alegría. Fue un dolor inmenso, pero también fue la llamada de atención que necesitaba. Fue entonces cuando me sumergí de lleno en el estoicismo y encontré la enseñanza fundamental de que nuestra felicidad solo puede provenir de dentro, de nuestra virtud y de nuestra capacidad para vivir en acuerdo con la naturaleza. He aprendido que la verdadera fortaleza no reside en encontrar a alguien que te complete, sino en completarte a ti mismo. No significa que debas aislarte o no amar. Significa que debes amar desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Significa que tu paz interior debe ser incondicional, inmune a los vaivenes emocionales de los demás. Significa que, aunque valores la compañía y el afecto, no los necesitas para sentirte completo. Dejar de confiar en otros para mi bienestar emocional ha sido el acto de autoliberación más poderoso de mi vida. Ya no busco la validación externa. Mi valor no depende de los elogios ni disminuye con las críticas. He encontrado un santuario dentro de mí mismo, un lugar de calma y autoaceptación que nadie puede arrebatarme. Y desde esa fortaleza, puedo relacionarme con los demás de una manera más sana, más libre y más auténtica. Ya no les pido que me hagan feliz. Simplemente, comparto mi propia felicidad con ellos. Razón 7. Las palabras a menudo son máscaras, no reflejos. Vivimos en un mundo donde las palabras se han abaratado. La gente dice te quiero con la misma facilidad con la que pide un café. Prometen lealtad eterna, sin entender el peso de esas palabras.
Ofrecen disculpas vacías para salir del paso. He aprendido a la fuerza que las palabras son, con demasiada frecuencia, máscaras que ocultan la verdadera intención, no reflejos del alma. He sido seducido por la elocuencia de oradores que pintaban futuros brillantes, solo para descubrir que sus palabras eran castillos en el aire sin cimientos en la realidad. He creído en promesas susurradas en la intimidad, solo para ver cómo se desvanecían con la primera luz del día. He aceptado disculpas que no venían acompañadas de un cambio de comportamiento, dándome cuenta demasiado tarde de que solo eran una estrategia para calmar la situación. El estoicismo nos enseña a prestar atención a los hechos, no a las palabras. Epicteto decía, no expliques tu filosofía. Incorpórala. Lo mismo se aplica a la confianza. No confíes en lo que la gente dice. Confía en lo que hace. Las acciones son la única moneda de cambio verdadera en el mercado de las relaciones humanas. Son la única prueba irrefutable del carácter de una persona. He desarrollado un filtro interno, un escepticismo saludable hacia la retórica. Cuando alguien me hace una promesa, mi mente ya no se llena de expectativas. Simplemente observa y espera. ¿Sus acciones respaldan sus palabras? ¿Hay coherencia entre lo que predican y lo que practican? ¿Su comportamiento a lo largo del tiempo demuestra un patrón de integridad? Este enfoque me ha salvado de innumerables decepciones. Ya no me dejo llevar por la emoción de una declaración grandilocuente. Me he vuelto un observador paciente de patrones de comportamiento. Y he descubierto que aquellos que son verdaderamente dignos de confianza rara vez necesitan hacer grandes proclamas. Su integridad se manifiesta en sus acciones diarias, en su consistencia, en su fiabilidad silenciosa. Son aquellos cuyas palabras y hechos bailan en perfecta armonía. Y son los únicos a los que, con el tiempo y la evidencia, les concedo un fragmento de mi confianza, siempre con la conciencia de que son sus acciones, y no sus palabras, las que sostienen ese frágil puente. Razón 8. La traición, a menudo proviene de los más cercanos. Esta es quizás la lección más dolorosa de todas. La traición que más duele, la que deja la cicatriz más profunda, no viene de un enemigo declarado, sino de aquel en quien depositaste tu confianza más íntima. Es el amigo que se convierte en Judas, el socio que se vuelve tu competidor más despiadado, el ser amado que te apuñala por la espalda. Y la razón por la que duele tanto es porque nunca la viste venir. He sentido el frío acero de esa traición. He compartido mis sueños más preciados con alguien que consideraba un hermano, solo para verlo robar mis ideas y presentarlas como suyas. He abierto mi hogar y mi corazón a personas que luego usaron mi hospitalidad para conspirar en mi contra. Y cada vez, la sorpresa fue tan devastadora como el acto mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pude estar tan ciego? La respuesta, he aprendido, es que la proximidad crea la oportunidad perfecta para la traición. Aquellos que están más cerca de ti son los que mejor conocen tus debilidades, tus secretos y tus puntos ciegos. Saben exactamente dónde golpear para hacer el máximo daño. Y a menudo, la traición no nace de un plan malévolo, sino de la corrosión lenta de la envidia, el resentimiento o la ambición. El estoicismo no nos pide que vivamos con miedo a nuestros seres queridos. Nos pide que amemos y nos relacionemos con ellos, pero sin olvidar nunca nuestra ciudadela interior. Séneca, en sus cartas a Lucilio, habla de la importancia de la amistad, pero también de la autosuficiencia. He aprendido a aplicar este principio de una manera práctica. Amo a mis amigos, valoro a mi familia, pero mi fortaleza interior no depende de su lealtad inquebrantable. Ya no entrego mi confianza de forma incondicional, ni siquiera a los más cercanos. La ofrezco en dosis medidas, basadas en la evidencia continua de su integridad. Mantengo una parte de mí mismo en reserva,
un santuario interior al que nadie más tiene acceso. Y estoy mentalmente preparado para la posibilidad de la traición, no como una expectativa cínica, sino como una aceptación de la falibilidad humana. Como dice el proverbio, reza a Dios, pero rema hacia la orilla. Ama a tus amigos, pero mantén tu pólvora seca. Esta dualidad no es una contradicción. Es la esencia de la sabiduría práctica en un mundo imperfecto. Razón 9. Tu intuición es un guardián silencioso. A lo largo de mi vida he aprendido que poseemos un sistema de guía interno, una brújula sutil que a menudo ignoramos en favor de la lógica y la razón. La llamamos intuición, instinto, corazonada. Es esa sensación inexplicable en el fondo del estómago que te dice que algo no está bien, y esa voz silenciosa en tu mente, que te advierte de un peligro oculto. Y una de las mayores lecciones que he aprendido es a confiar en esa voz por encima de todas las demás. Recuerdo haber ignorado mi intuición en múltiples ocasiones, siempre con resultados desastrosos. Recuerdo haber hecho negocios con un hombre cuya sonrisa no llegaba a sus ojos, a pesar de que mi instinto me gritaba que me alejara. Racionalicé mi decisión, me convencí con hojas de cálculo y proyecciones. Y por supuesto me estafó. Recuerdo haber iniciado una relación con alguien que, a pesar de sus palabras dulces, me generaba una extraña sensación de inquietud. Ignoré esa sensación, la atribuí a mis propios miedos. Y terminé con el corazón roto. ¿Por qué ignoramos esta herramienta tan poderosa? Porque la sociedad nos ha enseñado a desconfiar de lo que no podemos medir, de lo que no podemos explicar con lógica. Nos han dicho que la intuición es cosa de místicos o de soñadores. Pero el estoicismo, aunque es una filosofía profundamente racional, también valora la autoobservación. Y nuestra intuición es una forma de datos procesados a un nivel subconsciente. Nuestro cerebro capta miles de señales no verbales, inconsistencias sutiles, patrones de comportamiento que nuestra mente consciente no registra. Y la intuición es el resumen ejecutivo de ese análisis masivo. He aprendido a honrar mi intuición como el guardián más leal que tengo. Ya no la descarto como una tontería. Cuando conozco a alguien nuevo y siento una resistencia interna, presto atención. No juzgo, no acuso, pero observo con más cautela. Cuando un trato parece demasiado bueno para ser verdad y mi instinto se enciende, doy un paso atrás y lo investigo más a fondo. Confiar en mi intuición no significa que me cierre a los demás. Significa que utilizo todas las herramientas a mi disposición para navegar el mundo de una manera más segura. Tu intuición no te dará un informe detallado con gráficos y referencias. Te dará una señal, una sensación de paz o una sensación de alarma. Aprende a escucharla. Aprende a respetarla. Es el resultado de millones de años de evolución, un mecanismo de supervivencia diseñado para protegerte. En un mundo donde las palabras engañan y las apariencias mienten, tu intuición es a menudo la única verdad en la que puedes confiar ciegamente. Razón 10. La confianza suprema debe estar en ti mismo, y así llegamos a la 10ª y última razón, la culminación de todas las demás, el pilar central de la fortaleza estoica. La confianza última, inquebrantable y absoluta debe residir en ti mismo, en tu capacidad para manejar lo que la vida te arroje, en tu resiliencia para levantarte después de cada caída, en tu sabiduría para aprender de cada error, en tu virtud para actuar con integridad sin importar las circunstancias. Durante gran parte de mi vida, busqué la seguridad fuera de mí. Confié en mis padres, en mis mentores, en mis amigos, en mis socios, en mis amantes. Les entregué el poder de validarme, de protegerme, de guiarme. Y cada vez que uno de ellos fallaba, sentía que mi mundo se derrumbaba. Porque mi fundamento no estaba en mi propio ser,
sino en la arena movediza de la fiabilidad de otros. El estoicismo me enseñó el camino de regreso a casa, a mí mismo. Me enseñó que el único dominio verdadero que poseo es el de mi propia mente, mis propios juicios y mis propias acciones. Todo lo demás, la salud, la riqueza, la reputación, las relaciones, está fuera de mi control directo, y por lo tanto, no es un lugar seguro para depositar mi confianza. Confiar en mí mismo no significa que crea que soy perfecto o infalible. Al contrario, significa que confío en mi capacidad para sobrevivir a mis propias imperfecciones. Confío en que si tomo una mala decisión, tendré la fortaleza para afrontar las consecuencias y aprender la lección. Confío en que si alguien me traiciona, tendré la resiliencia para sanar y seguir adelante. Confío en que si el mundo se vuelve en mi contra, encontraré en mi interior los recursos para mantenerme en pie. Esta autoconfianza no es arrogancia, es soberanía. Es la declaración de independencia de tu alma. Es decirte a ti mismo, pase lo que pase, estaré bien. No porque el mundo sea amable o porque la gente sea leal, sino porque yo soy fuerte. Porque mi paz no es negociable. Porque mi virtud es mi única guía. He dejado de obligarme a confiar en los demás. En su lugar, me he obligado a confiar en mí. Y en esa confianza he encontrado una libertad que ninguna relación externa podría darme. Es la libertad de saber que, aunque camine por un mundo incierto y lleno de personas falibles, mi ancla está segura. Porque mi ancla soy yo. Estas han sido las 10 razones que la vida y el estoicismo me han enseñado para no entregar mi confianza a la ligera. No es un camino de aislamiento, sino de autoposesión. Es el camino hacia una paz interior que no puede ser perturbada por la tormenta exterior. Espero que esta reflexión te haya servido, que te haya dado herramientas para construir tu propia fortaleza. Si es así, y quieres que este faro siga iluminando el camino para otros, te pido una última cosa: comparte este video. Envíalo a alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a El Faro Estoico Oficial, dale a me gusta y deja tu comentario. Tu participación es el combustible que mantiene viva esta llama. Recuerda siempre, la confianza más importante es la que construyes en ti mismo. Sé tu propio ancla. Sé tu propio faro. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.